Bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de La Hora GT. En esta ocasión conversaremos con un personaje mayormente conocido por su trayectoria política, pero que hoy nos estará conversando sobre su más reciente publicado libro. Buenas tardes, Edmond Mulet, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias, un gran gusto saludarle. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, comencemos. Cuéntenos, ¿qué es lo que lo motivó a publicar un libro principalmente sobre su trayectoria profesional, pero que también toca algunos puntos de su vida personal, familiar? La verdad es que cuando uno ya cumple cierta edad, yo acabo de cumplir 70 años, uno se ve motivado y compelido también para compartir experiencias, triunfos a veces, derrotas, alegrías, tristezas, que pueden servir también de ejemplo o no, o de acicate también para nuevas generaciones. Entonces, llega un momento en la vida en que uno realmente quiere enseñar lo que se ha hecho y para que también los errores que uno haya tenido también sirvan también para que otros no los cometan, ¿verdad? Y en el tema, como usted menciona, hay un hilo conductor también en todo este libro que acabo de publicar, que es una invitación también para todos los guatemaltecos para que reconozcamos que vamos por un camino equivocado y que asumamos todos nuestra responsabilidad para cambiarle el rumbo al país. Y pongo como ejemplo, por supuesto, muchas de mis experiencias a nivel internacional, en las diferentes funciones que yo tuve como embajador de Guatemala y también como funcionario de Naciones Unidas. Ok, usted mencionó ahorita que esta es una invitación extendida a toda la población guatemalteca, pero ¿existe algún grupo específico al cual quiera usted llegar con este libro? Especialmente a la juventud. Yo creo que la juventud merece una explicación de lo que ha sucedido en Guatemala. Muchas veces desconocemos el pasado, incluso reciente, de nuestro país. Entonces, en el libro hago referencia a muchos de esos incidentes, los 36 años de guerra interna, de conflicto en Guatemala, las situaciones políticas, sociales, económicas que se han vivido. Entonces, el mensaje más bien va dirigido a las nuevas generaciones. Ok, y bueno, se ha sabido que igual con estas nuevas generaciones quizá a veces es un poco complicado transmitir mensajes por estas vías que son algo tradicionales. No sé qué retos ha encontrado y cómo ha podido difundir este mensaje hacia estas personas. Bueno, ahí tiene usted totalmente la razón, porque me dicen que en Guatemala ahora la gente no tiene tiempo para leer, dicen, ¿verdad? Entonces lo que hice fue grabar este libro en audiolibro. Me pasé horas y horas en un estudio de grabación y atrás del libro, de la tapa posterior del libro, hay un código QR y ahí con el teléfono ya es el audiolibro, que es totalmente gratuito, o se puede uno también conectar con Spotify y ahí también está el libro disponible. O sea que está en versión impresa, pero también está en audiolibro. Ok, y por ejemplo, creo que el sentido que usted tiene es de transmitir el mensaje a la mayor cantidad de personas posibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas personas que a una edad avanzada todavía no saben leer o quienes no puedan acceder a estas alternativas, como menciona de Spotify, del audiolibro? ¿Cómo se puede transmitir ese mensaje a estas personas? Tenemos ya a nivel nacional, hemos hablado con, por ejemplo, estaciones de radio locales o comunitarias también, que no tienen acceso a Spotify y tampoco saben leer y escribir. Y en estas radios comunitarias pues estará subiendo, pues emitiendo el audiolibro como un capítulo al día, como que fuera una radionovela. Y entonces son 14 capítulos en el libro, entonces durante 14 días en algunos lugares pues se estará emitiendo de esa manera. Y también yo tengo amigos que están discutiendo el libro, que están reuniéndose en diversos puntos del país para comentar el contenido del libro también, e invitando a estudiantes, a profesionales, a líderes comunitarios también para que conozcan el libro y conozcan el mensaje. Ok, y bueno, cuéntame, para bien o para mal, usted ha sido tema de conversación de bastantes personas, eso no creo que usted no esté enterado. Ah, sí, yo no sabía eso, mire, pues cuénteme. Bueno, entonces, usted esperaba ciertas reacciones al momento de publicar este libro y ahora que ya ha vendido pues bastantes ejemplares, ¿sí ha logrado comprobar que esas reacciones que usted tenía en mente antes se han cumplido o ha sido sorprendido por cómo la gente ha recibido este lanzamiento? La verdad es que
muchas personas con las cuales no había tenido contacto o información desde hacía muchos años me han escrito comentándome el libro, que lo han escuchado, que lo han leído también, y con opiniones muy, muy favorables. Y muchos de mis contemporáneos también diciendo que con este libro ellos también se sienten motivados a escribir, porque hay que decir que toda vida de cualquier persona vale la pena relatarla. Toda vida de cualquier persona ya es una novela. Entonces yo he escuchado, muchas personas me han escrito y me han dicho que se sienten motivados realmente para poder ellos escribir algo así también. Y es una reacción que yo no me esperaba. Y hemos visto también que la primera edición del libro se vendió, se agotó. Y entonces se tuvo que mandar a hacer una segunda impresión que ya está disponible. Debo decir que todos los derechos de autor, todo lo que se refiere a las ventas, el producto, los ingresos que pueda generar este libro, todo eso fue donado a una fundación, que es la Fundación Mentores Empresariales de Guatemala. Es una entidad que desde hace muchos años está trabajando en nuestro país, apoyando, acompañando a jóvenes emprendedores que a veces se meten a negocios, a tener un emprendimiento, pero no conocen ni de temas fiscales, ni de administración, ni temas económicos. Entonces esta fundación los acompaña, los ayuda para hacer que esos emprendimientos sean exitosos. Entonces me pareció que era muy, muy conveniente que cualquier ingreso que genere el libro vaya para una fundación de esta naturaleza. Ok, ¿y la redacción de este libro es completamente suya o de repente usted narró lo que quería que se incluyera y contrató a un escritor aparte? Bueno, yo estuve grabando el libro y ahí estuve transcribiendo yo mismo, pues, ya negro sobre blanco. Y hubo, por supuesto, un grupo de editores de la propia editorial, FIG Editores, y un grupo de amigos que también me ayudaron a darle el toque mágico a la obra. Ok, ¿y hubo alguna parte que usted pensaba incluir en la versión final, pero que en realidad en esta edición, bueno, que ya se agotó, no fue publicada? Sí, hay partes, o sea, elementos de mi vida, experiencias que tal vez no eran relevantes para el libro en sí o para el momento que estamos viviendo. O sea, experiencias o conversaciones que tuve con mandatarios extranjeros o en África o en Europa. Entonces, porque ya el libro ya tiene 305 páginas, perdón, 205 páginas, entonces ya se estaba extendiendo, entonces tuvimos que hacer algunos cortes ahí, pero fueron mínimos. Y los editores también querían cortar otras partes que parecían no significativas, pero que para mí eran importantes. Entonces ahí estuvimos pues discutiendo eso y yo creo que tenemos un producto muy interesante, balanceado, equilibrado, no solamente compartiendo mis propias experiencias de vida, temas de familia, pero también ese hilo conductor que yo le mencionaba de comunicación, de transmisión a la ciudadanía de esa preocupación que tenemos por la situación actual del país. Ok, y también algo que quizá algunas personas puedan notar entre las características de este libro es que usted describe cuando en su calidad de notario colaboró en el proceso de adopciones de personas extranjeras. Entonces, ¿usted cómo decidió abordar este tema? Bueno, contando la verdad, o sea que no podía yo obviar esa situación, porque así como esa hay muchos otros elementos de los capítulos de mi vida que son importantes y este también es importante. Entonces, como usted dice, lo abordé pues, con la verdad, con transparencia, contando las circunstancias también en que todo eso se dio y confirmando pues a través de este libro que todo eso fue hecho de manera legal y siempre, siempre, siempre pensando en el bienestar de los niños. No lo digo en el libro, pero siempre me arrepentiré yo toda la vida de no haber podido hacer más adopciones también para ayudar a más niños a colocarlos en familias donde les dan amor, cariño, educación, oportunidades en la vida. Y vemos que ahora en Guatemala hay tantos niños abandonados o que van a parar a hogares seguros que no son, lo que no son hogares seguros, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de ayudar a la niñez guatemalteca. Ok, y en su libro usted justo menciona volver al pasado o construir el futuro. Bueno, derivado de los personajes recientes que se han visto en la agrupación política que usted está conformando, ¿cómo puede asegurarnos que usted no nos
conducirá hacia el pasado, sino que más bien sí cumplirá con ese futuro que usted menciona. Bueno, es un tema que se ha desarrollado durante toda la vida, o sea, siempre he demostrado de que con actitudes diferentes, nuevas, basada en principios, en valores, se puede avanzar hacia el futuro. En una sociedad hay muchas personas que han participado, por ejemplo, en otros partidos políticos, en otros gobiernos, pero eso no quiere decir que sean personas malas. O sea, hay personas muy valiosas, con experiencia, con capacidad, y tenemos que pensar también, ya que estamos hablando de esos temas de gobiernos y de administraciones públicas, el gobierno es cosa seria, tenemos que llevar ahí a gente que no vaya a improvisar, gente que conozca, que sepa. Entonces, pero con esa mentalidad de no estar anclados al pasado, sino que se trata de actitudes, de programas, de visión para sacar adelante a Guatemala. Tenemos que pensar en términos de futuro. Todavía llevamos ahí en la espalda, como digo en el libro, como una plancha de concreto pesada, ese pasado reciente de Guatemala que no nos permite ver hacia el futuro, y muchas veces proyectamos ese pasado, lo proyectamos al futuro, cuando el futuro puede ser tan distinto, tan diferente. Yo creo que hay muchísimos guatemaltecos que estarían de acuerdo conmigo, pues, en reconocer que Guatemala tiene un potencial increíble, fantástico para salir adelante, y que lo tenemos que aprovechar, y solo lo vamos a poder hacer si nos unimos todos los guatemaltecos de buena voluntad para ver hacia el futuro. Ok, e incluso en la contraportada usted menciona el daño que le han hecho la izquierda y la derecha extremista a este país. Sí. Bueno, cuéntanos, según usted, ¿quiénes son los actores que hoy en día continúan polarizando a la población y cómo es que la población puede ser afectada por esto? Hay muchos grupos, muchos sectores, tanto que se dicen de extrema izquierda o que se dicen de extrema derecha, y hay que ver que muchos de esos sectores se han hecho multimillonarios en los últimos años, levantando esas banderas de polarización, de radicalización, de odio, de rencor que Guatemala ya no necesita. Y son muchos, la verdad es que son muchos, pero no son tantos como la gran mayoría de guatemaltecos que no quieren formar parte, pues, de esas posiciones radicales. Yo creo que la gran mayoría de guatemaltecos está alejada de esos intereses, de esas agendas como dije, de odio y de rencor. Ok, y usted también un tema que aborda es la corrupción en el país, pero cuéntame, ¿cómo es que se puede afrontar este problema considerando que los tres poderes están involucrados en esto e incluso las entidades autónomas? Así es un problema casi endémico que tenemos en Guatemala, y incluyendo al sector privado también. No es un tema solamente de Estado o de instituciones públicas, sino también de toda la sociedad guatemalteca. Tenemos que romper ese círculo vicioso en el cual hemos estado, y eso se logra con el ejemplo. Se logra con dos cosas: con el ejemplo, de arriba hacia abajo, y con el chicote. O sea, con la advertencia a tiempo de que no se van a permitir ese tipo de cosas. Y hago referencia a eso en mi libro. En muchas ocasiones me he enfrentado a ese tipo, pues, de acciones ilegales y de corrupción. A veces de corrupción legal, que ahí está en la ley, ahí está, que existe, o sea, pero que yo también he luchado contra eso. Beneficios que tenían los diputados al Congreso de la República, oficiales del Ejército, que hace años los oficiales del Ejército y los diputados al Congreso podían comprar vehículos, carros, automóviles sin pagar impuestos, y podían comprar cualquier cantidad de licor que quisieran sin pagar impuestos, y estaba en la ley. Los tres presidentes de los tres organismos del Estado, el presidente de la República, el presidente del Congreso de la República y el presidente del organismo judicial, tenían derecho a franquicia ilimitada y podían importar y comprar lo que quisieran, desde yates, barcos, maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, vehículos, sin ningún problema. Y todo eso yo lo eliminé. O sea que hay temas así, incluso, como digo, legales, pero que son amorales y que también hay que enfrentar. Ok, ¿y cuáles serían, según usted, digamos, dos vínculos o memorias con el pasado que a su criterio deben ser ya desaparecidos de la memoria actual que tenemos en Guatemala? El tema yo creo que, y me refiero a eso en el libro también de manera extensa, es el racismo en Guatemala. Existe,
ahí está, no lo podemos negar. Lo hemos llevado culturalmente durante décadas, durante cientos de años, y es una carga negativa que tenemos y que tenemos que realmente enfrentar el racismo que nos ha afectado. Y el otro tema es el que acabamos de mencionar, pues el tema de la corrupción. Creo que son dos temas que todavía tenemos ahí presentes con nosotros en nuestra sociedad y que tenemos que dejar atrás si es que queremos avanzar y si es que queremos construir una sociedad diferente, ¿verdad? Sobre todo para mí, ¿no? Sino para los jóvenes y los niños de Guatemala, que merece un mejor país que el que hemos construido hasta ahora. Muy bien, entonces usted ya ha mencionado que la primera edición de este libro fue agotada, entonces cuéntanos, ¿va a haber una segunda edición? Ya se imprimió la segunda impresión. Una segunda edición es cuando se cambian algunos aspectos. Esta es solamente una segunda impresión que ya está de nuevo en el mercado y se consigue, como decimos en Guatemala, en librerías de prestigio, pero está en Sofos, está en Artemis Edinter, está en de museo y en muchas otras librerías a nivel nacional también. El ejemplar cuesta modestos 175 quetzales, pero el audiolibro es gratis. Ok, bueno, muchísimas gracias por acceder a esta conversación y también a quienes se han quedado hasta el final del video. Mi nombre es Yanely Vázquez y si les gustó este contenido recuerden que pueden seguir a La Hora GT en todas sus plataformas.